El reinado de Isabel II se inició el 29 de septiembre de 1833 bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón dos Sicilias, quien hasta el 15 de mayo del 36 tendría 5 presidentes del Consejo de Ministros. El 22 de mayo del 36, siendo Javier Istúriz presidente del Consejo de Ministros desde una semana antes, son disueltas las Cortes por la regente. La medida significó el renacimiento de las juntas. La primera de ellas, la de Málaga, que duró pocos días, parece que se hizo para proteger algún trapicheo de contrabando. También se sublevaron Granada y Cartagena. Es necesario señalar que las juntas, que desde el principio de la guerra anglo-francesa, conocida misteriosamente como Guerra de la Independencia, habían servido para distintos asuntos, en ocasiones favorecedores de los intereses de España y en conjunto en beneficio de los intereses de la Gran Bretaña. Aparecían tras la muerte de Fernando VII y serían al fin el sustrato del que acabaría surgiendo el esperpento cantonalista de 1873. En agosto de 1836, el estallido revolucionario parecía el colofón a la serie de avances carlistas que se habían producido de manera continuada hasta ese momento, y José María Calatrava sucedía a Istúriz. En Málaga asesinaban al gobernador militar Saint-Just, familiar del terrible fiscal que tanta importancia tuvo durante el terror en Francia. Por lo que el gobierno nombraba comandante general a Juan Antonio Escalante, que logró controlar el motín proclamando la Constitución de 1812. Pero era toda España la que se sublevaba. De los conflictos acaecidos culpaba el embajador británico a Espartero, a su servidor, que acabaría ocupando el puesto de Calatrava el 18 de agosto de 1837, aunque sería apartado del mismo 2 meses más tarde, sucediéndose 7 nuevos presidentes hasta 1840, año en que el propio Espartero era nombrado regente. 36 nuevos presidentes ocuparían el cargo hasta 1866, cuando, siendo presidente Ramón María Narváez, el 18 de septiembre se constituyó en Cádiz una Junta Provisional Revolucionaria. Una junta que proclamó de inmediato las libertades de enseñanza, imprenta, reunión y comercio, el desestanco del tabaco y de la sal y la supresión de los derechos de consumo. Era el crisol de lo que venía cociéndose sin éxito hasta el momento, pero que estaba a 7 años de mostrar su máximo esplendor. Mientras tanto, entre Leopoldo O'Donnell y Ramón María Narváez se repartían los años de gobierno que les separaba del momento de la Revolución del 68, que tuvo una multiplicidad de orígenes que podemos sintetizar como sigue. La crisis económica, financiera, industrial y de subsistencia. La difusión de ideologías democráticas. La crisis política con marcado deterioro de la monarquía. La multiplicidad de fraudes con implicación directísima de los políticos. El fraccionamiento de los partidos. Ante esta situación, marcadamente producida por la acción británica, que se mostraba triunfante en su proceso de descomposición de España, ya marcado en 1711 en el manifiesto Una propuesta para humillar a España, y llevado a término de forma brillante en los procesos separatistas de América, así como en la anarquía sembrada en la España peninsular desde el mismo momento de la guerra franco-británica, mal llamada de independencia, tuvo lugar el Pacto de Ostende, por la ciudad holandesa en el que se formalizó, por el que progresistas y demócratas exiliados acordaron una acción revolucionaria anti-isabelina. La Revolución de 1868 tendría el siguiente desarrollo. Pronunciamiento en Cádiz el 17 de septiembre. Viva España con honra. La escuadra española se sublevaba al mando de Topete en contra de Isabel II. Destronamiento de Isabel II. Creación de juntas en las principales ciudades. Formación de un gobierno provisional con políticos como Sagasta y Ruiz Zorrilla. O'Donnell y Narváez ya habían fallecido. Proclamación del sufragio universal y de la libertad de expresión sin ninguna sumisión. Ni a la verdad ni al respeto, me añado yo. Política económica librecambista. Convocatoria a elecciones a cortes constituyentes. El pronunciamiento de Cádiz arrastró a las demás ciudades, y tras Sevilla, Málaga, Almería y Cartagena, otras muchas ciudades se sumaron a la revuelta,
mientras las fuerzas leales a Isabel II se organizaban y un ejército al mando del marqués de Novaliches se enfrentaba a los revolucionarios que desde el sur marchaban hacia Madrid. Eso sucedió el 28 de septiembre del 68, en la que se conoce como Batalla de Alcolea, en Córdoba, con resultado victorioso para los sublevados. El triunfo del alzamiento llegó a Madrid el día 29 y el 30 Isabel II, que se encontraba en San Sebastián, abandonaba España. Un gobierno provisional presidido por Pascual Madoz regiría los destinos de España durante 4 días, cediendo el paso a Joaquín Aguirre el día 3 de octubre, quien el mismo día cedería a su vez el paso a Francisco Serrano, que se mantendría hasta el 18 de junio del 69, cuando pasó a ser nombrado regente, cediendo la presidencia a Juan Prim. En el desarrollo de estos movimientos, el 1 de enero del 69 comenzó con la prosecución del conflicto de Málaga, donde empezaron a tronar los cañones, siendo que el ejército sufrió 40 muertos y 174 heridos, siendo el doble el número entre los sublevados, que sufrieron además 1000 prisioneros. Mientras, los republicanos federales se dividían en dos tendencias. Los moderados, con Pi Margall, Figueras y Castelar, partidarios de avanzar hacia la república dentro de la legalidad, y los radicales, entre los que se encontraban José María Orense y Francisco Suñer, favorables a la sublevación de las juntas republicanas y de hacer una revolución de abajo arriba. Los radicales darán lugar al cantonalismo. A pesar de esa subdivisión, el 18 de mayo del 69 los republicanos federales de los antiguos territorios de la Corona de Aragón firmaron el Pacto de Tortosa, en favor del establecimiento de vínculos entre ellos en el marco de una España federal. El pacto estaba promovido por Valentín Almirall y un grupo de republicanos intransigentes y radicales, entre los que se encontraba Baldomero Lostau, Rafael Farga Pellicer, José Anselmo Clavé, Feliu y Codina, Aguiló, Folk y otros. Tutau, Figueras, Castelar y Pi y Margall, todos ellos, diputados a Cortes, se unieron con posterioridad al proyecto. Al rebufo del movimiento, el 15 de junio del 69 se firmaba el Pacto de Valladolid, por el que 17 provincias, Santander, Burgos, León, Zamora, Salamanca, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Palencia, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete, conformaban la Confederación Castellana. Dicho pacto reafirmaba la necesidad de un cambio de régimen y la de garantizar que el nuevo sistema político reconociese institucionalmente la identidad de Castilla como pueblo diferenciado. No tardaron en reproducirse estos pactos. El de Valladolid había sido precedido por el de Córdoba, que agrupaba las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia. Ahora surgían el de Eibar para las Vascongadas y Navarra y el de La Coruña, que incluía Galicia y Asturias. Todos estos pactos, no obstante, tenían como meta la República Federal. Finalmente, se pusieron de acuerdo en redactar un único pacto nacional, de cuya redacción se encargaría Francisco Pi Margall. A la limón, con el movimiento federalista, se generalizaban los alzamientos populares contra el llamamiento a quintas, produciéndose en marzo de 1869 enfrentamientos armados en Jerez, mientras en Barcelona, el día 21, se llevaba a cabo una manifestación en la que todos, sin distinción política, se oponían a la política económica. El movimiento se mostraba creciente, destacando por su importancia en diversos puntos. Como consecuencia, a comienzos de octubre del 69 existía gran agitación con movimientos revolucionarios en la provincia de Sevilla, algunos sofocados por el ejército y las fuerzas del orden, otros no. Los grupos de revoltosos de cada pueblo trataban de hacerse fuertes uniéndose a los del pueblo vecino para poder enfrentarse a las autoridades. Se organizaban apropiándose del dinero del ayuntamiento e incautaban las armas que encontraban en la población. En medio de esta situación se produjo una nueva intentona carlista, esta vez a cargo de Carlos VII, nieto de don Carlos, que acabaría en rotundo fracaso. Medido perfectamente. Y naturalmente por Inglaterra. Pero paralelamente la vida política seguiría en su particular normalidad. Durante la regencia, que resistiría hasta enero de 1871, se redactó la Constitución del 69 y se materializó el triunfo de los progresistas, apoyado por los unionistas,
mientras carlistas, moderados y republicanos quedaban en minoría. Esta situación propició la proclamación de derechos y libertades, soberanía nacional y división de poderes. Papel mojado, que no solucionaba nada y embrollaba más el panorama nacional. La aparente voluntad por hacer cosas venía siendo manifiesta desde la subida al trono de Isabel II, pero ni la dependencia personal de poderes extranjeros, ni la calidad de los gobiernos supo hacer otra cosa que demostrar la locuacidad de los parlamentarios y su sumisión a la voluntad de Inglaterra. Sí, pero también parcialmente a la voluntad de Francia. Con el gobierno de Prim parecía que iban a cambiar las cosas. La sensación que se saca del personaje es, a pesar de su militancia masónica, que al parecer había abandonado cuando fue asesinado, y a pesar de sus intereses personales en México y el resultado de su participación en la invasión anglo-francesa de la antigua Nueva España, considerablemente más amable que la que se saca de cualquier otro personaje político sufrido por la España del siglo XIX. En esas luces y sombras de Prim nos encontramos con que abordó una política económica librecambista y abrió el mercado español a las intervenciones extranjeras, más al gusto de Gran Bretaña. Fijó la peseta como unidad monetaria, elevó considerablemente la deuda pública incrementando la dependencia exterior de la minería, y se dedicó a la búsqueda de un reino Borbón. Las circunstancias le llevaron a elegir a otro masón, Amadeo de Saboya, cuya coronación no pudo verificar al haber sido asesinado el 27 de diciembre del 70, cuando Amadeo se dirigía a España para ser coronado. El breve reinado de Amadeo de Saboya, como no podía ser menos, fue una opereta. Las broncas en todos los ámbitos, la música de acompañamiento. Finalmente, tras las conflictivas cortes de los días 22 a 24 de enero de 1872, fueron disueltas las cortes y convocadas nuevas elecciones para el 24 de abril. Es en estos momentos cuando Roque Barcia, diputado federalista, presenta la República Federal, curiosamente con un espíritu humanista. Es digno leerse el texto. Atendiendo a la persona, atendiendo a la familia, atendiendo a la aldea, a la ciudad, a la provincia, al cantón y a la nación, como una cadena de humanismo. Realmente es digno de ser leído el manifiesto de Roque Barcia. Eso sí, renunciando a la trascendencia y buscando la universalidad del hombre, el espíritu de la Ilustración, la bondad natural del hombre. El espíritu rusoniano es el sustrato de la República Federal propugnada por Barcia, que atacaba de este modo a la monarquía. Si se pudiera averiguar, que es imposible, lo que los reyes españoles han dilapidado desde los godos hasta el día de hoy, hallaríamos con infinito escándalo que podrían hacerse 3 o 4 países como el nuestro.